Ven, ¿no? Ven un poco. ¿Sí? Se ve un caballo, ingeniero. Dime. Se ve un caballo. Ah, se ve un caballo. Ay, no, entonces estamos mal. ¿Ves? Esperen un rato. Seguimos viendo el caballo. Sí. Sí. Esperen. Esto es un plano de diseño geométrico de carreteras. Así se presentan los trabajos de las carreteras de proyectos, ¿ya? Entonces, en la parte superior del plano se hace la planta. Entonces, esto, todo lo que estoy marcando con mouse, viene a ser la planta. Y en la parte inferior es el perfil longitudinal. Por ejemplo, el perfil longitudinal se hace sobre el eje del camino. El eje del camino, marcando con la mano del mouse, sería esta, ¿eh? En el eje del camino. Entonces, en el eje del camino, el terreno tiene esta conformación, en el eje del camino, el perfil, en el eje. Entonces, cuando uno ve este terreno así muy quebrado, aquí por ejemplo muy quebrado, fíjense, ¿qué quiere decir? ¿Que hay un camino, hay que hacer un mejoramiento o no hay camino? ¿Qué opinan? A ver, díganme, fíjense, el hecho de tener este perfil así, donde tenemos una parte alta, baja del terreno, en el eje. ¿Qué quiere decir Exito? A ver aquí. Que hay que hacer corte en el terreno. Ya, hay que hacer corte, está bien. Eso la pregunta era si eso es más o menos un mejoramiento de un camino, yo les decía. En este caso no hay mejoramiento, es apertura de camino, porque es tan irregular el terreno, o sea, el perfil del terreno, que no, pues no hay camino, ¿no ven? Entonces, para hacer el camino, vamos a construir esta línea, esta línea que se llama la rasante, esta de aquí. Y esa va a ser la cota terminada del camino. Cuando uno empieza a aprender diseño geométrico, primero vamos a ver la planimetría y después la altimetría, ¿no? Que hemos dicho, la división básica de la topografía es planimetría, altimetría. Y una aplicación práctica de esa definición viene a ser el diseño de una carretera. Aquí tenemos la planimetría y aquí la altimetría. Aquí, por ejemplo, puede ser no sé qué longitud, o sea, a ver en qué progresiva está. En la 35 más 200, aquí dice kilómetro, planta y perfil, kilómetro en el carimbo, estoy viendo el carimbo, 35 más 200 a 3600. Eso significa que aquí se ha empezado el 35,200, kilómetro 35,200, y aquí se ha terminado en el kilómetro 36, ¿ya? Igual es el perfil. En este, si vemos, en este no están las progresivas de distancias, pero está en el 35,200 y termina en el 36. Igualito, ¿ya? Entonces, eso es el diseño de carreteras. Les voy a comentar un poco, tal vez les dije. Antes te vendían planos, en las librerías te vendían unos planos que la mitad de esta parte estaba en limpio y esta parte estaba cuadriculado, así como está en esta cuadriculado. Y tú ibas y comprabas de la librería y eso era lo que se hacía para utilizar esa hoja, un plano, para dibujar un plano de, generalmente era de carreteras, digamos, ¿no? Eso, por ejemplo, a ver, ¿hasta qué año se hizo? Hasta el 90 más o menos, había que comprar, 1990, había que comprar plano en la librería y hacer. Después del 90, o sea, 92 parece, si mal no recuerdo, ya llegaron las primeras computadoras, ¿ya? Las primeras computadoras aquí al país. Yo me compré una en $1,500.
y esa actualmente no sirve para nada, ¿no? O sea, es el único Pac-Man, es el juego de Pac-Man, me acuerdo que funcionaba ahí. Entonces, pasaron los años y yo compré un programa del AutoCivil 3D en $6,000. $6,000 costó. Y el AutoCAD costó $6,000. El año 1992, por si acaso, más o menos. Esa es la época que llegaron las primeras computadoras a Cochabamba. O sea, por lo menos que yo sepa, que me acuerde, ¿ya? Entonces, tuve que comprar esos programas para poder empezar a trabajar, porque antes se hacía así manualmente. Todo esto era manual. Había que el topógrafo dibujaba, por ejemplo, ¿esto qué son? Estas líneas. A ver, díganme ustedes. Saben, pero quiero que... Curvas ¿Qué? de nivel. Muy bien, curvas de nivel, que significan la unión de puntos de igual cota, ¿no? O sea, unimos puntos de igual cota y se forman las curvas de nivel. Estas curvas de nivel, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo, si les toca hacer un proyecto de grado y de caminos, no se olviden que tienen que tener cotas o altitudes, ¿no? Fíjense, aquí en los extremos de las curvas de nivel están indicando unos números que son las alturas sobre el nivel del mar. Normalmente cuando uno hace este tipo de proyectos y que tiene importancia, la referencia es con respecto al nivel del mar y eso se llama altitud, ¿no? Altitud. Entonces, importante que las curvas de nivel tengan cotas, ¿ya? Ahora, más que todo esto estoy queriendo un poquito ahorita antes de entrar vi que tenía esta diapositiva y dije, les mostraré. Fíjense, aquí indica el norte, ¿no? Este es el norte magnético, el norte magnético. Entonces, cada plano tiene que tener un norte. Fuera de eso, un poco queriendo aprender algo más, ustedes ven aquí coordenadas, o sea, estas lineecitas que están en corte, así son las coordenadas en UTM y están la longitud y la latitud, ¿no? O sea, en cada una de estas. No le están cruzando completamente para no ver demasiadas líneas, ¿ya? Entonces, esas son las intersecciones de coordenadas. Perfecto. Después, por ejemplo, cuando vamos a hacer este plano en el campo, ¿cómo se empieza? Uno es el método tradicional. Hay varias formas de hacer este trabajo. Uno es por método tradicional, les decía. Este, por ejemplo, es método tradicional. ¿Por qué? Porque si ustedes un poquito tratan de ver el mouse, la mano del mouse, fíjense por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esta era la poligonal base, se llama así, poligonal base. O sea, cuando el topógrafo empezó a hacer el trabajo de esta área, parte no del camino, porque no hay camino, digamos, o sea, aquí no hay ningún camino, todo es un terreno, o sea, con curvas de nivel. Entonces, lo que se ha hecho se ha escogido un área a través de las cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar y se ha definido un ancho de faja para hacer el levantamiento. Cuando es terreno así quebrado, el ancho de faja puede llegar hasta los 180 metros. ¿Estito? Puede llegar a los 180 metros. Cuando tienes un área definida, por ejemplo, una avenida en la ciudad, ¿para qué vas a hacer 180 metros? Directamente el ancho de la vía, nada más. No necesitas hacer sobre los techos, acá se va a desaparecer las viviendas, todo, no, normalmente, ¿no? Lo lógico. Entonces, en este lugar, como no sabemos por dónde va a ser el camino exactamente, el topógrafo hace una poligonal base, se llama esto. Aquí hay un triangulito, esta es la poligonal base. Y en base a esa poligonal base hace el levantamiento, ¿ya? En base a esta poligonal base. Entonces, ¿cómo se hace el método tradicional? Primero la poligonal,
Primero esta poligonal base. Listo, es una poligonal abierta, ¿no ve? Después de eso, se hace la nivelación en el eje. O sea, se encuentran puntos sobre el eje, generalmente cada 20 metros. ¿Por qué cada 20 metros? A ver, ¿quién me puede decir por qué la distancia entre un punto y otro dentro del diseño final se puede tomar una distancia de 20 metros? A ver, como comentario, a ver, ¿qué opinan? ¿Pueden decirme no? ¿Les repito? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué apellidas? Condori. Ya, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Condori? A ver, dime, ¿qué opinas? ¿Qué criterio tienes? ¿Por qué las distancias que generalmente se toman para diseño final, para hacer el estudio de diseño final, o sea, para hacer el trabajo, se toman distancias cada 20 metros en tramos rectos? ¿Por qué? Porque yo creo que la pendiente o la altura del terreno no cambia mucho en ese... Muy bien, muy bien. Ya, correcto. O sea, más que la altura sería la configuración del terreno es casi similar. O sea, en los 20 metros podríamos decir que se mantiene esa configuración del terreno. Por lo tanto, es una distancia que se acepta en los análisis de estos planos o diseños que debemos realizar. Entonces, 20 metros en tramos rectos es una distancia racional, ¿no? En cambio, si estuviera haciendo un estudio de prefactibilidad, por ejemplo, o prediseño, yo puedo tomar cada 100 metros las distancias para encontrar el nivel, o sea, la altura de un punto con respecto a otro punto, o sea, las alturas o desniveles entre diferentes puntos. Eso se hace cuando es un estudio de prefactibilidad o prediseño. Pero si vamos a hacer diseño final, la distancia racional es 20 metros en tramos rectos. ¿Ya? Está muy bien. Eso tiene importancia al preguntar, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no hago cada metro? Se puede hacer cada metro, pero es pues una infinidad de información que al final no tiene tanta importancia. Por eso es que la distancia racional en tramos rectos, 20 metros. Esa es la distancia que se considera aceptable, porque no hay mucho cambio en la configuración del terreno. Muy bien. Listo, Condori. Gracias. Entonces, eso es lo que estábamos queriendo comentar. Primero se hace la poligonal, ¿no? Aquí, en esta parte superior. Esta es la poligonal base. Si ustedes quieren saber dónde está la información de la poligonal base, esta parte del plano está en esta parte inferior, en estos puntitos aquí. Aquí, estos que no se leen, esos son los puntos de la poligonal base, estos. Bueno, una vez que se haga la poligonal base, digamos, después se sacan secciones transversales, la toma de topografía, y de ahí empieza a salir toda esta información, estas curvas de nivel. Y repito, cuando es un terreno montañoso o escarpado, conviene hacer una sección transversal, una faja de terreno de unos 180 metros. O sea, levantar la topografía de aproximadamente 180 metros. Eso te informan en el DBC, en el documento base de contratación o en los términos de referencia, está y te dice, bueno, queremos que haga una faja de terreno de 100 metros como mínimo, 10.000 puntos por cada kilómetro. Hay una serie de informaciones que tú tienes que cumplir, ¿ya? Para hacer este plan. Solamente el plan estamos queriendo, y es con curvas de nivel, por ejemplo, estos, como es a diseño final, son curvas de nivel cada metro. O sea, si no haces cada metro y haces cada 5 metros, por ejemplo, las curvas de nivel, no sacas una adecuada información de áreas y volúmenes. Entonces, para diseño final, las curvas de nivel tienen que estar cada metro. Ustedes han debido ver algunas cartas del Instituto Geográfico.
Las cartas del Instituto Geográfico, las curvas de nivel son cada 20 metros, ¿ya? Para diseño final debemos hacer cada metro. Ustedes van a hacer un proyecto cada 5 metros o tal vez cada 10. Eso quiere decir que es un anteproyecto, no es un proyecto a diseño final, sino es un anteproyecto. Si es cada metro las curvas de nivel, es a diseño final, que es más exigente, está más controlada la cantidad para determinar la cantidad de volúmenes que hay que mover, ¿no? Si tienen alguna consulta, me van diciendo. Yo estoy queriendo un poquito inmiscuirlos, o sea, que entren a tener idea de lo que es el diseño geométrico, ¿ya? Entonces, el diseño geométrico comprende la planta, esta es la planta, toda la planta, y este es el perfil. En otras palabras, yo puedo cambiar y decir, en vez de planta, puedo decir que alineamiento horizontal, todo esto es el alineamiento horizontal, y esto el alineamiento vertical, ¿ya? Bueno, una vez que se ha hecho la poligonal base y tenemos estas curvas de nivel, el diseñista, el ingeniero, puede buscar qué lugar es más adecuado, que haya menos movimiento de tierras y sea más racional. Entonces, si uno revisa que hay una quebrada muy fuerte, aquí hay mucha variación, entonces han encontrado que esta va a ser el eje del camino. Entonces, aquí está el eje del camino. Fíjense, aquí tenemos el eje del camino, donde hay unos detalles que no se ven muy bien, pero aquí, por ejemplo, si ustedes revisan esto, esta es una alcantarilla dibujada en planta. Y esa misma alcantarilla la tienen aquí, en perfil. Si ustedes ven el mouse, aquí, esto. Pero ¿cómo son las alcantarillas? A ver, ¿cómo son las alcantarillas? Generalmente son tubos circulares, ¿no ve? Eso es lo que ustedes han debido ver, tubos circulares. Pero si ustedes ven este dibujito, aquí no hay un tubo circular, fíjense. Es así. ¿A qué se debe que este tubo no sea circular, no sea redondito así? Porque generalmente las alcantarillas, si ustedes ven en las carreteras, son de tubo, ¿no? Son de tubo. Puede ser ármico, o sea, con metálico, o puede ser de hormigón, ¿no? Y si es de diámetros 1000, tiene unas armaduras para que no se raje los tubos, ¿no? Para el manipuleo más que todo. Por ejemplo, aquí si ustedes revisan, existe otra alcantarilla, ¿no? Aquí existe otra alcantarilla, ¿no? Entonces estamos viendo ahí dos, y si queremos ver en el perfil, aquí está, esta alcantarilla está aquí, aquí, ¿no? Fíjense, y la otra, aquí está la otra, las tres que hemos visto ahorita, las tres, fíjense, hay una aquí, 1, 2 y 3. ¿Dónde están aquí en planta? 1, 2 y 3. Aquí no aparece, no hay una alcantarilla. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 alcantarillas, están dibujadas aquí en el perfil, pero he preguntado, ¿por qué tienen esta forma las alcantarillas si los tubos son circulares? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está dibujado así? Desde aquí, por ejemplo, se nota más clarito. Y aquí indica, digamos, es el tubo de diámetro 1000, tubo de concreto, hay que ir colocando, ¿no? O sea, o si no, si hay 2 tubos, 2 phi de 1000, así. A ver, ¿por qué tiene esta forma la figura de las alcantarillas? ¿No? Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué apellidas? Carmona. Ya, Carmona, me voy a ir acordando un poquito. Ya, un gusto. Dime, a ver, ¿por qué crees? Probablemente, Inge, porque tiene que tener una base y también hay que taparlo, el tubo. Entonces, Ya. Directamente hay que considerar ese espacio general que va a tener. Ya. Normalmente, ya, a ver, yo te voy a aclarar un poco. Generalmente, fíjate, esta va a ser la rasante del camino.
forzosamente tiene que haber un encape. Aquí en este sectorcito no puedo poner el tubo al ladito de la rasante, o sea que no haya un encape, un cubrimiento, recubrir, digamos, este lugar. Siempre está un poco más abajo. Eso es necesario, porque si pongo este tubo a la misma altura de la rasante, si pongo a la misma altura, se tiende a rajar, o sea, por los pesos de los camiones, de los vehículos, se raja. Por eso tiene que tener un encape. Ese encape, por ejemplo, es phi medios, por lo menos phi medios. ¿Qué quiere decir por lo menos phi medios? Si este tiene un diámetro de 1000 cuando digo es 1000 milímetros, o sea, 1 metro. Si tiene 1 metro, el encape mínimo tiene que ser 50 centímetros, o sea, debajo de los 50 centímetros de la rasante, recién podría poner el tubo. Eso. Ahora, que abajo del tubo yo quiera poner una camita, se llama así cama, material seleccionado para que esté bien colocado, o colchón también se denomina, para que no se dañe el tubo, sí, se hace eso. Pero mi pregunta, de nuevo, vuelvo a repetir, ¿por qué la figura de estas alcantarillas, son de esta forma y no son circulares? Porque estos tubos son circulares, por si acaso. Hay algunos casos que son ovoides, pero normalmente son circulares. Entonces, ¿por qué la figura esta tiene esta forma del tubo? Porque aquí debería estar circularcito, así redondito. Ese debería ser, pero no está así. Tiene su explicación. ¿Por qué creen? A ver. Está bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Y si no, yo voy a dar la respuesta, pues. A ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo estás? Dime qué apellidas. Mamani, ingeniero. Ya, Mamani. Un gusto, ¿ya? Gracias por participar. Dime, a ver, ¿por qué crees que...? Ya. Yo pienso que es básicamente porque es una vista transversal del camino. Es una vista perfilar de las curvas de nivel, por lo que el tubo tiene que estar ahí. No está en forma circular, sino como si hubiera tenido un corte transversal. Ya. Te agradezco. Fíjate, este no es un corte transversal, es un perfil longitudinal. O sea, estamos cortando a lo largo del camino. Es un perfil longitudinal. Debería ser circular. O sea, si fuera transversal, podría compartir contigo. Pero este es un perfil longitudinal. No estamos haciendo secciones transversales aquí, no estamos viendo. Entonces, yo voy a decir cuál es el motivo. El motivo es que los perfiles, nosotros, dentro de lo que es el diseño, los deformamos. ¿Qué quiere decir deformar? Que la escala horizontal, por ejemplo, aquí la escala horizontal, o la X si quieres, son las distancias. Estas distancias son horizontales, ¿no? Cuando nosotros hacemos topografía, estas distancias son horizontales. Yo agarro aquí, por ejemplo, este plano, mido 2 puntos de aquí, y esa es la distancia horizontal, no es una distancia inclinada, son distancias horizontales. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando voy a dibujar un perfil? Si yo lo hago a la misma escala, el horizontal y el vertical, ocurre que en vez de notar este punto alto, estos quiebres, casi todo va a ser así horizontal, o sea, no va a haber estos quiebres, no se va a notar, va a ser casi recto, o sea, no va a haber este punto alto y este punto bajo, así, no, va a estar medio así, casi igual, no vas a notar estos quiebres. Entonces, se recomienda para hacer diseño de carreteras deformar. Deformar es cambiar la escala vertical. Por ejemplo, esta escala horizontal, aquí, a ver, ¿en qué escala está? Aquí vamos a aumentarle un poquito. 200 voy a aumentar para ver. Aquí no se nota mucho, pero tiene que estar. La horizontal, aquí está 1 a 500 o 1 a 1000 y la vertical 1 a 100. Pongamos que este sea 1 a 1000 y este 1 a 100.
Entonces, no leo bien, pero más o menos sería eso. La horizontal, escala 1 a 100. O sea, de aquí 600, aquí son los 700, son 100 metros. 100 metros es aquí. Y eso mismo está aquí, por ejemplo, el vertical no es así. Este es 40 y este es 45. O sea, cada cuadrito es 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Entonces, está deformado. La escala es diferente. Entonces, la horizontal 1 a 1000, la vertical 1 a 100. Entonces, al hacer esa deformada, el tubo ya no se ve circular, sino se ve así. O sea, esto es 1 metro, fíjense, hemos dicho aquí 2940, 2941, 42, 43, 44, 45. Si vemos aquí, estito tiene 1 metro, el tubo, 1 metro, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el perfil longitudinal, pero deformado. Y al deformar, la escala es diferente. Por eso es que sale estos tubos así alargados, digamos, ¿no? O sea, porque a la escala vertical es 1 metro. Estito verticalmente es 1 metro. El tubo tiene, en general, los tubos de carreteras, el mínimo es 600 milímetros. ¿Ya? En carreteras, cuando diseñamos, los tubos más pequeños, de menor diámetro, es de 600 o 700 si no. Aunque pase poca agua. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que tenemos que hacer tubos con diámetros a partir de 600 milímetros, o sea, de 60 centímetros por lo menos? Aunque tengamos una meadita de gato, digamos, que pase apenas unas gotitas, o sea, pero tenemos tubos de 600 milímetros, 60 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, ¿quién me puede decir? Así me gusta que participen para que así todos piensen qué es lo que quiere preguntar el ingeniero. Entonces, así vamos a aprender mejor. A ver, alguien que me dé una respuesta, ¿qué creen que ocurre? ¿Por qué? Bueno, voy a repetir. ¿Por qué usamos diámetros en carreteras de mínimo 600 milímetros? 600 milímetros. O sea, aquí, por ejemplo, si ustedes están viendo, este es 1 metro. Este es 1 metro. Este es de 1 metro. Fíjense, entre un cuadro y otro cuadro es 1 metro. Entonces, este es 1 metro. Este otro que estábamos viendo, ¿dónde está? Aquí está. Este, fíjense, tiene hasta, diría, 1 metro y un poquito más, tal vez, 1,100, 1,200, pero podría ser 1,200. Pero digamos, en general, aquí lo que estoy queriendo preguntar es, ¿por qué el diámetro más pequeño en carreteras es de 600 milímetros y no menos? Aunque tengamos poca agua. O sea, vuelvo a repetir, tengamos en este lugar que no llueve y etcétera, haciendo cálculo del caudal, con un tubo de 20 centímetros me satisface, con 20 centímetros de diámetro. Un tubo de 20 centímetros de diámetro me satisface. Pero, ¿por qué en carreteras no pongo de 20? Tengo que poner de 600. Eso es lo que estoy preguntando. A ver, ¿alguien? Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué apellidas? Rojas Cebolla. Ya, mucho gusto. ¿Qué tal? Dime. Pienso, ingeniero, que se utiliza en carreteras el diámetro arriba de los 600, por mucho que llueva o no, por el tema de que ya en carreteras mismo no, por ejemplo, el mantenimiento no es constante, ¿ya? Y si llega tal vez a obstruir, ya sean ramas, piedras o algún tipo de material, entonces si tengo un diámetro mayor, puede que el agua pueda circular sin mucho problema. Bueno, pienso esa parte. Muy bien, te felicito. Has dado con la respuesta, o sea, es coherente lo que me has dicho. O sea, lo que ocurre es que se empieza a colmatar, o sea, así como has dicho, piedras, tierras, empieza a rellenarse. Entonces, si tú tienes un diámetro de 20 centímetros, no se puede hacer mantenimiento, Ahí se va a quedar y se quedó el tubo y se tapó. Si es que entra bastante material en esa alcantarilla, se tapó y no vas a poder limpiar, ya no se limpia. Entonces,
Por eso es que el mínimo es 600, para que un hombre pueda entrar y limpiar el tubo. Muy bien, ese es el motivo, ¿ves? Y así aprenden todos, ¿no? O sea, no hablo yo nomás y después tal vez no me han entendido. Entonces, ¿ven? Es el motivo para que los tubos de drenaje en carreteras tengamos mínimo 600. Incluso algunos dicen, bueno, vamos a usar de 700 como mínimo. Generalmente son tubos de concreto, tubos de hormigón, ¿ya? Bien, muy bien. Eso es. Entonces, aquí estoy aprovechando de comentar cositas, ¿no? Y para que se vayan ubicando. Por ejemplo, cuando demos el segundo parcial, vamos a aplicar todo esto de perfil. Para el segundo parcial vamos a aprender esto. Para el primer parcial tenemos que aprender todo lo que es planimetría, nada más. ¿Ya? La primera parte que vamos a avanzar ya del diseño geométrico va a ser con todo lo que son los elementos de la curva. Cuando yo les he preguntado ayer, por ejemplo, les preguntaba y les decía, un alineamiento horizontal, es esto, un alineamiento horizontal, la planta. ¿De qué está compuesto? Y me contestaron, me dijeron unos de recta, es unas rectas, aquí hay unos rectos. ¿De qué más? De curvas, estas curvas. ¿Y de qué más? De estas curvas, les he dicho qué tipo de curvas son. Entonces tienen que saber, para carreteras, de acuerdo a los científicos y a las investigaciones, lo que se usa en carreteras son curvas circulares simples. Por ejemplo, esta es una curva circular simple, ¿no? O sea, tenemos un solo radio. Hay en otros casos curvas circulares compuestas, 2 o más radios, que aquí no estamos viendo eso. Y hay otro que son las espirales de transición. Entonces, hay 3 tipos de curvas principales, ¿no? Incluso cuando terminábamos el día de ayer, yo les dije, hay una que no usamos, o yo no lo uso casi porque me parece que no es racional, es una curva inversa o invertida, se llama así, curva inversa o invertida. ¿Y de qué se trata eso? De que, por ejemplo, aquí tienes una curva, ¿no ven? Aquí hay una curvita. Aquí, por ejemplo, el tramo recto es así, llega hasta este puntito de abajo, es un PI, y de aquí va otra, y también tenemos, a ver, aquí tenemos aquí termina ese otro punto, y aquí está otra curva circular. Entre esta curva y esta curva, esta es la primera curva, esta es la segunda, fíjense, hay unos números aquí. Aquí es la primera curva y esta es la segunda, ¿no? Están ubicándose. Entre estas dos curvas, este tramo, ¿qué se llama? Ayer les dije, pero sin ver una gráfica, les dije, voy a volver a recordar. Esto siempre se empieza de izquierda a derecha. Para la progresiva, para ir haciendo el plano, se empieza de izquierda a derecha. Esta es la progresiva más baja y esta es la progresiva más alta. En este caso hemos visto, si se acuerdan, veíamos aquí que era la 35 más 200, este es el kilometraje del inicio y termina en el 36. Entonces, estamos viendo, esta es la 35-200, esta sección, y aquí termina con la 36. Entonces, se empieza de izquierda a derecha, no se olviden, siempre de izquierda a derecha. Entonces, aquí tenemos la primera curva, se empezó aquí y tenemos esta, empieza aquí la curva. Cuando empieza la curva se denomina PC, principio de curva, aquí dice PC, 35 más y pico, ¿no? O sea, la progresiva está ahí definida, estas hay que calcular, todo esto tenemos que aprender a calcular. Entonces, aquí está PC, principio de curva, así se define, ¿ya? O sea, la simbología que usamos actualmente en América del Sur es así, PC, y este otro es PT. Antes se usaba fin de curva, FC decía, pero se ha cambiado esa nomenclatura por estas de aquí que tenemos, PC y PT. ¿Qué es PT?
principio de tangente. Entonces, estas PC y PT son progresivas, son distancias horizontales. Entonces, aquí tenemos la curva. Y después hay un tramo rectito y después empieza otra curva. Aquí está PC de nuevo. Al empezar la curva se denomina principio de curva. Y termina la curva principio de tangente, porque esto va a ser un tramo recto, tangente, principio de tangente. Bueno, ¿qué es lo que les decía ayer? Que cuando termina el PT y va a empezar otra curva PC, esta distancia, ¿qué se llama? A ver, ¿alguien me puede decir qué se llama esta distancia que tenemos de tramo recto? Termina la curva y empieza la otra. Cuando empieza la otra curva, toda esta distancia tiene un nombre. ¿Qué se llama? Si es que saben, ¿no? Si no, yo voy a decir, no hay problema, pero yo quiero siempre que ustedes me lancen y me digan, esto podría ser, o esto se podría llamar. Y ayer se los dije, pero tal vez no lo han captado, por eso es que estoy repitiendo. Y ahora con gráfica estamos entendiendo más. Dime. Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás? ¿Cómo apellidas? Iturricha. Ya, Iturricha, un gusto. ¿Se llama entretangencia? Muy bien, Iturricha. No, aunque no me gusta hablar siempre con apellidos, pero bueno, por esta vez, ¿ya? Después vamos a comunicarnos con nombres, ¿ya? ¿Listo? Porque me gusta tener más amistad, digamos, con nombre, no con apellidos, ¿ya? Pero gracias, oye, está muy bien. Eso se llama entretangencia. Entonces, se puede calcular entretangencia, se puede saber cuánto necesitamos de entretangencia, tantas cosas hay en las normas y en las especificaciones cuando uno está haciendo un diseño. ¿Y por qué estoy comentando de esta entretangencia? Porque si no tengo entretangencia, o sea, no hay esta distancia desde el PT hasta el PC, y lo hago este PC aquí mismo, donde está el PT, ahí pongo el PC, digamos, para la otra curva. Esa es una curva inversa o invertida. Cuando no tenemos el cambio del bombeo, por ejemplo, aquí en este sector vamos a hacer el peralte. Tenemos que aprender a calcular el peralte, cómo se hace la transición de peraltes. Y después, en este tramo recto va a ser bombeo. Hemos dicho, en sección transversal se denomina las inclinaciones a ambos lados, que va a ser, este es un camino que tiene un camino que tiene un carril de ida y un carril de vuelta. Así está definido este camino, ¿no? Por ejemplo, yo diferencio un poquito entre carretera y camino. Carretera es una vía importante para mí, o sea que tiene más volumen de tráfico, tiene mejores condiciones. Y camino, una vía que tiene sus especificaciones técnicas más pobres, o sea, menos exigentes. Entonces, pero esos dos son sinónimos, ¿no? Caminos y carreteras es lo mismo, pero yo lo diferencio por carretera como más importante y camino como un camino más, una vía más pobre, ¿ya? Entonces, cuando no hay esta entretangencia, tendríamos una curva inversa o invertida. Y les dije el día de ayer que eso sí se puede hacer en un canal de riego, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el agua que está yendo va y cambia de dirección fácilmente. En cambio, en un auto necesita tener entretangencia para adecuarse del bombeo y volver a hacer peralte. Porque aquí vamos a tener el peralte, aquí vamos a tener peralte, ¿no? Otro nombre en vez de peralte se llama sobreelevación, ¿no? O sea, yo puedo decir cuál es el peralte de este lugar, tenemos que aprender cuánto es el peralte máximo en caminos, en carreteras, etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí está la otra tipo de curva que les acabo de comentar, que se llama curva inversa o invertida, cuando no tenemos entretangencia. Entonces, eso han hecho en Bolivia, se ha hecho en caminos de montaña especialmente, porque no hay casi entretangencia, entonces lo han puesto aquí. Pero eso es porque tienes velocidades bajas, etcétera, pero no es aconsejable, ya no es aconsejable hacer ese tipo de curvas, ¿no? De curvas inversas o invertidas, ¿no? Entonces,
En carreteras vemos planta, vamos a repasar. Alineamiento horizontal. El alineamiento horizontal está compuesto de rectas, estoy viendo desde el aire, digamos, aquí tengo un tramo recto, y de curvas. ¿Pero qué tipo de curvas? Entonces, en carreteras se usan curvas circulares simples, o sea, un solo radio. También se usa curvas circulares compuestas, que son 2 o más radios, pueden haber 4, 6. En su libro de James Cárdenas existe fórmulas para a calcular cuando tenemos 4 o 6 radios, ¿ya? Y ¿qué otra curva más? Actualmente se usa bastante, pero de acuerdo a determinadas normas tienen unos límites, las curvas de espirales de transición. Entonces esas son las que se usan en planta, en carreteras. Ahora, cuando definíamos ayer qué es diseño geométrico, si se acuerdan, diseño geométrico es el ordenamiento, ¿no?, de los elementos físicos, tales como alineamientos horizontales, les decía, estos son los alineamientos horizontales. Alineamientos verticales, estos son los alineamientos verticales, o sea, como esta curva, por ejemplo, es una curva, pero vertical, ya no es una curva horizontal. La horizontal está aquí, esta es la horizontal, esta es vertical. Entonces, para hacer estas curvas verticales, por ejemplo, ya no se usan curvas circulares. Podríamos usar aquí, por ejemplo, curva circular, pero los investigadores, los científicos y todos los que han estudiado harto sobre estos diseños han visto que aquí la que mejor funciona en el perfil es una curva parabólica, una parábola, porque se nota el cambio paulatino de un sentido con el del otro sentido, por lo tanto es más seguro tener una parábola aquí que una curva circular, ¿ya? Entonces, en perfil longitudinal estas curvas son parabólicas, curvas parabólicas, ¿ya? En planta no hay parábolas aquí, sino son curvas circulares, circulares simples o compuestas, o curvas espirales de transición, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, como estábamos definiendo alineamiento, o sea, ¿qué? Diseño geométrico es el ordenamiento de los elementos físicos, tales como alineamientos horizontales, alineamientos verticales, ¿no? Que cumplen con normas, especificaciones para que la vía sea segura, cómoda, etcétera, ¿no? Pero entonces, dentro de esos elementos físicos que tenemos en planta, ¿cuáles son? Yo les preguntaba ayer, por ejemplo, eso se ve en colegio, a veces en colegio se ve, tienes una curva circular, ¿cuáles son los elementos de esta curva circular? Entonces, por ejemplo, aquí están los elementos de esa curva circular. Es necesario poner estos elementos en los planos, no puede estar solamente una rayita aquí y nada más, tiene que estar el resumen del cálculo que has hecho en el diseño geométrico, aquí está la información. O sea, de cada una de estas, por ejemplo, esta debe ser esta. De estos es esta otra curva. De este es esta otra curva. Y así, de cada una de estas curvas, aquí, por ejemplo, dice PI. Entonces, en el PI 35, o podía poner PI 1, 2, 3 con número o con progresiva. Aquí está con progresiva. Entonces, norte magnético o norte, coordenadas norte, este, aquí está delta, si se acuerdan el delta que es el ángulo de deflexión que tenemos en una poligonal abierta. Este es el ángulo horizontal, es un ángulo de deflexión. Y dice, por ejemplo, aquí 18 grados, 12 minutos, DER. ¿Qué es eso, DER? ¿Qué es cuando tenemos un ángulo de deflexión? Y dice 16 o 18 grados, 12 minutos, DER. ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben? Deben saber, en topografía se ve. En topografía se ve. Derecha. ¿No? ¿Qué dices? Derecha. Eso, derecha. O sea, por ejemplo, tú estás yendo en este sentido. Entonces, aquí vamos a cambiar, aquí.
Entonces, este ángulo de deflexión es derecha. Aquí vamos, por ejemplo, es izquierda. O sea, prolongas esta recta, por ejemplo, prolongas y cambias de dirección. Esto es a la izquierda. Si vemos esto, aquí dice 26 grados izquierda. Puedo que no ponga letras. Por ejemplo, puedo no poner derecha. ¿Qué símbolo debería poner si no pongo las letras derecha? O D, si no pongo así. Una flecha, Inge. ¿Qué? Una flecha que esté señalando de izquierda o de derecha, Inge. No, otra cosa. O sea, si uno ve topografía para simbolizar estas deflexiones son ángulos horizontales, por si acaso, ¿no ve? Esto, derecha, la simbología que se usa es positivo. O sea, aquí positivo, en vez de derecha, positivo. Y aquí es izquierda, entonces aquí se pone negativo, nada más. Y eso uno sabe ya que si es la deflexión negativa, quiere decir que es a la izquierda. Entonces aquí, por ejemplo, es a la izquierda. ¿Por qué es a la izquierda? Vuelvo a repetir, por si acaso, si no tiene. Esta es la progresiva, estás viniendo así, estás avanzando. Es como si pasaras recto recto. Entonces aquí se forma un ángulo. Y esta va, ¿en qué sentido? El sentido del recorrido es así. A este lado es izquierda, a este lado es derecha. Entonces, si estamos recorriendo, a este lado vamos, porque está continuando así el camino, ese es izquierda. ¿Ya? Por si acaso, si alguien no sabía, esa es la forma. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos aquí ángulo de deflexión. Aquí D dice aquí D, aquí D. Eso es grado de curvatura. El grado de curvatura que vamos a ver también en la materia. Pero el símbolo actual no es D. ¿Qué letra es? Es G. G mayúscula, grado de curvatura. Es un ángulo central que subtiende una cuerda o un arco de 5, 10 o 20 metros. Esa es la definición de grado de curvatura que vamos a ver en la materia. Aquí estoy un poco repasando, queriendo que se ubiquen, que ya tengan conceptos de lo que es el diseño geométrico, ¿ya? Entonces, esta es la planta y es el perfil. Pero en la planta estamos viendo los elementos que componen. Entonces, los elementos que componen es el ángulo de deflexión, el grado de curvatura, el radio. Aquí dice 71,62. Entonces, el radio de aquí es 71,62. Aquí hay una letra T. ¿Qué es eso? La tangente. La tangente, vamos a ir detallando, es desde el PI al PC. Esa distancia horizontal, esa es la tangente. O si quieres, del PI al PT, esa es la tangente. Cuando tenemos una sola curva circular, ahí tenemos la tangente. Aquí está la tangente 1715. L dice aquí, ¿qué viene a ser L? La longitud de esta curva, la longitud de esta curva. La longitud de la curva L, 33,67 metros. Aquí hay ensanche, o sea, esto ensanche es sobre ancho, por ejemplo. Aquí está con la palabra ensanche. Quiere decir que en este lado hay un sobreancho de 1,20 metros. ¿Por qué? Porque es medio cerrada la curva, entonces necesitas tener mayor visibilidad y por eso es que se hace un sobreancho, ¿no? Eso también veremos, sobreancho. Aquí, por ejemplo, 1 metro. Aquí 50 centímetros. ¿Y por qué 50 centímetros aquí? Es más amplio la curva, más amplia. Entonces no tenemos mucho problema de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el radio 190. Entonces aquí tienes más ancho, por lo tanto, el sobreancho no va a ser de 10 centímetros, 20 centímetros, así. Tiene que ser mínimo, si es que vamos a poner sobreancho, el mínimo es 50 centímetros, ¿ya? Porque todas esas cosas es lo que uno va aprendiendo en el diseño geométrico, viendo cómo son las normas, cómo son las características geométricas de una carretera, y ahí hay que ir captando. Vamos a ir viendo algunas tablas donde de ahí se saca la información que yo estoy hablando, por ejemplo. Que aquí dice 50 centímetros, no dice 20,
no se pone para 20, no se hace. Si quiero poner un sobreancho, mínimo 50. No, si no, no pongo sobreancho. Así es la cosa. Entonces aquí, por ejemplo, 50, 20, 1 metro, ¿no? Y así, aquí parece que es 1 metro. Entonces, ese es sobreancho. Y aquí hay la sobrelevación o el peralte. Aquí dice, esto va a ser el peralte máximo en este lugar porque es una curva bastante amplia, 4,7%. Aquí esta, que es más cerrada, va a tener 9,10%. Aquí 7%. O sea, si empezamos a ver normas, especificaciones, este peralte o sobrelevación, el máximo es 12 en carreteras, 12 máximo. Aquí no hay 12, digamos, aquí está 7,1, 9, 4,7, ahí vamos sacando, ¿no? Aquí 4,7%, ¿no? Entonces, estos elementos de cada una de las curvas se tiene que poner en los planos. Un día cuando revisé del proyecto que elaboraban hace 2 semestres, no habían puesto ningún elemento. Y eso está mal, pues. Tienen que poner en el plano todo lo que han calculado, cómo han encontrado el radio, cómo han encontrado el grado de curvatura. Todo eso está en la memoria, en el documento de hacer el diseño geométrico. O sea, tienes que calcular cómo se encuentra el radio, etc. Pero no solamente en el documento, sino este es lo más importante, ¿no? El plano. Los planos son lo que tiene más importancia de un diseño geométrico. Si está bien elaborado, se entiende fácilmente el plano, está bien tu diseño. No han hecho de esa forma, no se entiende. O sea, por ejemplo, un plano tiene que entenderse, tiene que ser fácil de interpretar. En cambio, si yo le pongo como jeroglífico para que adivinen, entonces quiere decir que es un plano mal hecho, ¿ya? Siempre tienen que pensar en eso, en cualquier tema, no solamente en carreteras. O sea, si están haciendo un diseño de un edificio, tiene que entenderse fácilmente qué significa ese fierro, o dónde está colocado, posiciones, todo. Cuando está clarito, es buen plano. Cuando no se entiende, es mal plano, ¿ya? ¿Qué más puedo comentarles de esto? Si ustedes notan, existen aquí unas líneas segmentadas, fíjense, y que justamente van ¿dónde? A la alcantarilla, por ejemplo, aquí, a ver, ¿dónde tenemos? Aquí tenemos otra alcantarilla, y si ustedes se fijan, desde aquí viene, así con una flechita, y baja aquí, y desde aquí viene, fíjense, y va hasta la alcantarilla y pasa al otro lado. O sea, quiere decir que por este lugar está bajando el agua y la vamos a despachar al otro lado. Pero ahora, normalmente para despachar al otro lado habría que hacer obras de drenaje para que baje con calma el agua, etcétera, ¿no? O sea, bueno, no vamos a ir a esos detalles. Pero, ¿qué significa estas flechitas? A ver, ¿quién me puede decir si se animan a ver qué significa? A ver, es una obra dentro de lo que es un camino. Esto es una obra y que más adelante vamos a ver qué se llama esa obra y qué tamaños tienen, qué dimensiones, etcétera. ¿Ah? ¿Se pueden animar o no? Sí, está bien, muy bien. Eso quiere decir que es un sentido del flujo. Pero ¿qué obra vamos a hacer aquí? O sea, está bien lo que quiere decir el flujo. Es el emplazamiento de alcantarilla, Inge. Ya, pero no es una alcantarilla. ¿Qué se llama? Un canal. ¿Canal? Está bien, es un canal, está bien. Eso, un canal, pero tiene un nombre. ¿Canal de irrigación, tal vez? No. Es una zanja de coronación o coronamiento, así se llama, por si acaso. Entonces, estos se llaman zanjas de coronación o coronamiento. Entonces, el flujo de agua, como dice tu compañera, está yendo en ese sentido, va a la alcantarilla y pasa. Entonces, cuando uno hace un diseño de una carretera bien hecha,
e incluso entra estos zanjas de coronamiento. Ha habido una época en los diseños que han indicado las instituciones que te han pedido que hagas el diseño de carreteras, que no es necesario hacer las zanjas de coronación. Porque, digamos, una vez construidos, recién uno ve en qué lugares vale la pena hacer estas zanjas. Pero actualmente han vuelto a pedir que haces un diseño y pongas las zanjas de coronación. Entonces, quiere decir que este lugar es más alto y está bajando el terreno en este sentido. Entonces, hay que captar las aguas aquí para que no entre al camino y vaya dañando. Por eso es que se hacen estas zanjas de coronación cuando tenemos este tipo de topografía montañosa, ¿no? Entonces, para que el agua no se entre hasta el camino, aquí queda en las zanjas de coronación, que son las partes altas del talud de corte en este caso, ¿no? Entonces ahí se construye unas zanjas de coronación, ¿ya? O zanjas de coronamiento. Perfecto, está muy bien. Y bueno, si ustedes siguen viendo, aquí tienen un rumbo, ¿no? Aquí dice norte 21, 23, oeste. Entonces, están indicando cuál es su rumbo de estos alineamientos, ¿no? De estas direcciones. Entonces, bueno, eso es un complemento, digamos. Después, ¿qué más? Entre las cosas más importantes, una cosa muy importante es esto. Aquí dice que hay un BM 78 parece, debe ser uno de estos, no sé, como no se ve muy bien, más que todo, aquí está, no es un BM. Tiene que haber algún lugar, un punto de control, o sea, siempre en estos planos debería haber 1 o 2 puntos de control. Por ejemplo, aquí estoy queriendo buscar, existe un punto de control que es aquí, el BM, que está ubicado en tal lugar, ahí está explicando, es un mojón que de ahí vas chequeando las alturas, etcétera, es un mojón de control. Generalmente estos mojones, estos BMs, ¿saben, no ve qué es BM? Estos BM son los benchmarks, ¿no ve? Generalmente el BM te da la información de elevaciones, pero en topografía se puede usar como nombre BM los puntos trigonométricos. O sea, ¿qué quiere decir puntos trigonométricos? Coordenadas en X, en Y y en Z. Z es la elevación. Entonces, se puede usar así, ¿no? Pero es necesario en la topografía aquí tener un punto de control o dos puntos de control. Aquí estoy viendo uno solo, ¿no? En este plano uno, en el siguiente plano tiene que haber otro punto de control. Es muy importante eso, por si acaso. No es que aquí hago la topografía, hago el diseño de camino, y cuando quiero construir no hay un punto de control. O sea, es necesario tener estos puntos de control. El topógrafo te tiene que dejar para poder de ahí hacer la nivelación, etcétera, ¿no? ¿Listo? Estos de aquí abajo les dije que eran de la poligonal base. Esta es información de la poligonal base. Es esta la poligonal base. O sea, esa no quiere decir que es el eje del camino. El eje del camino se ha definido en otro lugar, más adecuado. Pero a veces ocurre en nuestro medio que el topógrafo hace esta poligonal base y ahí mismo hacen el eje del camino. No es correcto, por si acaso, ¿ya? Y después tenemos que dibujar en base a este eje del camino. En estos lugares tenemos que encontrar qué cosas con qué curvas de nivel se corta, y de ahí empiezas a armar lo que se llama el perfil del terreno. Entonces tienes el perfil del terreno y bueno, después buscas y empiezas a definir las razones. Por ejemplo, en este tipo de caminos, fíjense, hay mucho movimiento de tierras. Esto es mucho corte. Y si revisas, la pendiente es 9%. 9%. Es un camino que está en Independencia, más arriba de Morochata. Es
Pucara, río Sacambaya es esto. Esto es para ir al límite, al departamento de La Paz, por Inquisibi, ¿no? Entonces, esto bajaba al río Sacambaya. Entonces, este es un PIB. Aquí, este puntito, si ustedes ven aquí, es PIB. ¿Qué quiere decir? Punto de intersección vertical ya también, porque estamos viendo verticalmente. Aquí está PIB también. En cambio, aquí no dice PIB, dice PI nomás. Eso es punto de intersección, ¿ya? Eso se implanta, PI. En cambio, en perfil tiene que ser PIB. Todos esos detallitos tienen que ir aprendiendo y cada vez comprendiendo mejor, ¿ya? Entonces, este es el perfil en el eje del camino que vamos a construir, y aquí está ya la rasante del camino, qué cota va a tener. Entonces, aquí va a haber una curva vertical. Esta curva vertical es una cóncava, ¿no? Y si es al revés, este caso convexa. Convexa, cóncava, y ahí eso vamos a aprender a calcular estas curvas verticales y cuál es su longitud de estas curvas verticales para que nuestro diseño esté bien realizado, ¿ya? Entonces, ¿me han entendido más o menos? ¿Quién está ganando en fútbol? ¿Alguien sabe? Argentina, creo, Inge. Ah, sí. Argentina. Qué desastre. Qué desastre. No, ni siquiera quiero ver ese. El que quiero ver es el de Colombia. ¿Saben quién está ganando? ¿No? Bueno, ahí vamos a terminar la clase hoy día, ¿ya? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Qué ha pasado aquí? Ya. Lo correcto es repartir, hacer corte, la cantidad de corte que sea algo similar al del relleno. Eso es lo ideal. O sea, hay que buscar que la rasante, cuando aprendamos a dibujar el perfil longitudinal, tratemos de que esté equilibrado entre el corte y el relleno, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre en estos planos que han visto? En este plano que han visto. Ocurre que es puro corte. ¿Por qué es puro corte casi? Resulta que Pucara es un lugar bien alto, ahí en Independencia, y hay que bajar al río Sacambaya. Esa distancia de bajar al río Sacambaya más o menos es 22 kilómetros. ¿Y cuánto hay que bajar? 1000 metros. 1000 metros hay que bajar. Entonces, por eso es que ustedes han visto, la pendiente es 9% de pendiente para ir bajando. Esa pendiente de 9% es bastante fuerte, pero tampoco es 13, 14, o sea, hay que tratar de buscar que la pendiente no sea mucho. Debido a la configuración del terreno en este caso, forzosamente estamos haciendo puro corte, forzosamente, porque esa es la explicación. Resulta que son 22, 25 kilómetros y bajar 1000 metros de altura en esa distancia de 22 kilómetros. Hay que bajar 1000 metros. Entonces, por eso es que tenemos ahí 9% de pendiente y eso ha ocasionado que tengamos puro corte casi, ¿no? Ahora, a tu pregunta, lo ideal es sacar siempre que la cantidad de corte sea algo parecido a la cantidad de relleno para equilibrar, o sea, todo lo que has cortado tratar de usar para rellenar y así. Entonces va a estar equilibrado. Eso es la idea o la finalidad del perfil longitudinal, tratar de compartir. Pero hay situaciones, por ejemplo, la inversa de también, el chapar. En el chapar es terreno plano. ¿Qué hay que hacer en eso? Hay que rellenar ya también, pero tampoco voy a rellenar 5 metros de altura como terraplén. Rellenar o terraplén es lo mismo. Entonces vamos a rellenar 1 metro, 1,50 para hacerlo estable esa plataforma. Entonces, ahí ya también no vamos a hacer cortes, vamos a hacer rellenar y rellenar, pero 1 metro, 1,20, 1,50 más o menos. Esa sería la altura para rellenar. Entonces, depende
si estás en un terreno completamente plano, si estás en un completamente montañoso, esos son los extremos. Y si estás en un terreno ondulado o en lomerío, lo racional ahí va a ser que el corte y el relleno sean casi similares. El total, si quieres, de 20 kilómetros, ¿cuánto de corte, cuánto de relleno? Proporcionalmente, más o menos. No, ahora no tiene que ser exacto, ¿no? O sea, tratar de equilibrar. ¿Y cuándo se equilibra eso? Cuando estoy trazando la rasante. La rasante, tú vas a trazar, o sea, el diseñista va a trazar esa rasante. Entonces, cuando está más cerca al terreno natural, va a haber menos movimiento. Más abajo va a haber más movimiento. Entonces, esto, por ejemplo, que ustedes han visto que hay bastante corte, es porque tratamos de que se mantenga un 9% de pendiente, que es una pendiente fuerte, ¿no? Por ejemplo, si hacemos en una carretera fundamental de Bolivia, la pendiente máxima debería ser 7%. Eso es así. Pero en nuestras carreteras principales hay lugarcitos que tenemos 9%. O sea, nos hemos salido de la norma. A veces hay que salirse de la norma buscando un poco de economía, o sea, pero tampoco demasiado, ¿no? Entonces, en esta carretera, por ejemplo, por estas condiciones de montañoso y escarpado, 9% mantener, ha sido una gran odisea, ¿no? O sea, 9% en toda la carretera de estos 22 kilómetros, ¿no? Entonces, depende, por eso, Giovanni, está muy bien la pregunta, pero hay que tratar siempre de equilibrar corte y relleno que sean casi parecidos. ¿Ya? Está bien. Hoy habían aumentado a 99. Lo tengo que controlar después. Listo. Está bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perdón por la pregunta. Dime. ¿En qué casos igual se utiliza o se llegaría a hacer túneles en los caminos? No te he entendido mucho. A ver, un poquito más fuerte. ¿En qué casos se llegaría a hacer túneles? Ya. ¿En qué casos túneles? Ya. O sea, a ver, yo te voy a explicar la situación así fácil para que le captes. Aunque tú no creas, en el sector de la Laguna Lalay, yo he participado en las obras ahí de las vías. O sea, en la 6 de agosto, para llegar a la Laguna Lalay, ¿qué cosa hay? O sea, antes de llegar había ahí un surtidor. Había un surtidor. Ese lugar era una colina. Se ha hecho un corte. Yo he hecho ese estudio. Ahí se ha hecho un corte y se ha construido, o sea, se ha separado el Cerro San Miguel y Cerro Verde, ¿no? Ahí, si conoces, Cerro Verde y Cerro San Miguel están lado a lado. Y ahí se ha hecho el corte y está la avenida 6 de agosto. Y para unir esos dos cerros, he tenido que hacer ese puente, ¿no ve? El puente Los Andes se llama, no sé si sabes. Entonces, ahí, por ejemplo, yo podía, cuando hicimos el estudio, se podía hacer un túnel ahí. Pero ¿qué problema tenía ese lugar? Primero que era era muy fracturado, estaba la roca, y el encape es del techo del túnel hacia arriba, hacia la superficie, era muy pequeño, o sea, era, ¿cuánto? 40 metros, 30 metros. Y eso significa que todo el peso de del material que estaría encima del túnel iba directamente al túnel. Entonces, se volvió crítico y por eso es que no se hizo túnel ahí. ¿Y se hizo qué cosa? Corte. Se hizo un corte ahí. En cambio, en el sector del Guayacán, que es el túnel, que también les he dicho, hecho a nivel de factibilidad, eso había encape de unos 70 metros, 80 metros. Entonces yo dije, aprovecharé ya, porque cuando haces más abajo, digamos, del cerro, abres un hueco, se reparten, se disipan los esfuerzos, o sea, es mejor hacer así. Pero si haces casi en la parte superior
donde todo lo que está encima del túnel va a caer sobre la clave del túnel, es muy crítico. O sea, todo ese peso cae hacia el túnel. Entonces, cuando estás bien abajo, es mejor hacer un túnel. Entonces, ahí dije, bueno, pues hacer de nuevo corte no me gustó. Entonces dije, haremos un túnel. ¿Y por qué hice túneles? Por ejemplo, yo estuve en Río de Janeiro. Cuando salí ingeniero, fui a un congreso y estuve en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Y Río de Janeiro es lleno de túneles, sus avenidas, avenidas y vías importantes atraviesan túneles, porque son colinas. Entonces, se puede hacer túneles también, pero empiezan a costar más, ¿no? Entonces, en ese del Guayacán, por ejemplo, de esa avenida Guayacán, en la zona sur, donde está el túnel de Labra, era 500 metros, no era mucho. Entonces yo dije, bueno, hagamos un túnel aquí para Cochabamba, para tener eso. Ahora, de aquí a unos años, por ejemplo, ¿qué creen que puede pasar? De aquí a unos, si es que hubiera plata y cosas, se podría hacer un túnel en el Cerro San Pedro. O sea, para continuar, ¿qué cosa? La avenida Heroínas. Se puede hacer por debajo, ahí sí, tranquilamente, pero esa longitud debajo del Cerro San Pedro, ahí equivale a 1000 metros. 1000 metros, por lo menos, es casi 1 kilómetro. Entonces ya es significativo el costo de ese túnel, ¿no? O sea, pero es factible, se puede hacer. Esos son los motivos por los que a veces uno cambia y no hace túneles, ¿no? Por ejemplo, en el cerro, en la 6 de agosto resolví hacer un corte, porque no había encape. Y en cambio en el otro dije, bueno, aquí sí puedo hacer el túnel y era de 500 metros. Entonces estaba bien. ¿Ya, Giovanni? Sí, está bien, gracias. Bueno.